mi criterio personal, no constitucional, porque tiene sus bemoles el tema, solamente a través del razonamiento jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué se debe pedir licencia? Más allá de lo que diga la Constitución y más allá de lo que diga una sentencia de la Corte Constitucional. Más allá de eso, más allá de lo que diga el artículo 93 del Código de la Democracia. Porque el que esté en el cargo está utilizando recursos públicos y está favoreciéndose de muchas cosas que dé el cargo público para de alguna manera, aventajar a los demás candidatos. Entonces, de sanidad que un candidato que provenga de un periodo regular o no regular, o sea, de una muerte cruzada o no de una muerte cruzada su elección, sencillamente lo lógico es que se hagan a un costado, para que simulen por lo menos que no hay favoritismo para sí mismo, utilizando el poder del Estado. Lo que dijo Pita, que tiene que de todas maneras renunciar, y ahora ya se declaró loco, está loco, o sea, de que se declaró desquiciado mental, que ellos no pueden pronunciarse sino solamente sobre infracciones electorales, y que hay que esperar y que no sé qué y no sé cuánto. Nadie quiere tocar nada, porque todo el mundo no quiere tocar el poder político. Y había lo que hizo con la ley Noboa. Consideró de que debían haber 2 debates y la mandó a publicar. Y la mandó a publicar porque le dio la gana. Se asaltó la embajada de México en el Ecuador, porque él cree que el Ecuador está más allá de la soberanía y la jurisdicción de los demás estados. O sea, vivimos momentos que realmente son duros. ¡Llegaron las cocinas! El día de hoy vamos a entregar las cocinas a la ciudadanía de la Concordia. Y esa gente que está allí se va feliz. Hoy noche deben estar cocinando, el día que recibieron, cocinando esas cocinas y diciendo, no, yo tengo que votar por este hombre, si nos dio cocina. Pero cocina que no le costó del bolsillo ni a Noboa ni a este asambleísta. Hay un reglamento que se llama Reglamento de Bienes del Sector Público. ¿Acaso que usted puede disponer de una pluma? Pero viene la pregunta, ¿y la Contraloría? ADN se basa justamente en un dictamen de la Corte Constitucional del 9 de septiembre del 2010 que indica que solo los periodos obtenidos a través de procesos eleccionarios regulares son imputables para la reelección. Sin embargo, doctor, en el 2020 hubo una reforma en el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral que establece que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. A ver, el artículo 114 de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutivo o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen por un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Esto es lo que dice la Constitución. Punto. Con base en esto, que ya lo puedes sacar. La Corte Constitucional, hay un orden jerárquico en el tema legal, en el tema jurídico. La Constitución, las leyes adebajo, los reglamentos más adebajo. Y obviamente una sentencia de la Corte Constitucional, aunque sea mal traída, lo que sea, es una sentencia que tiene más fuerza que una ley. Entonces, ¿qué dice la sentencia? De esto yo hablé, pero hace sobre este tema. Porque no es la primera vez que se habla sobre esto. El tema de qué es lo que pasa, la sentencia del 9 de septiembre del 2010, sentencia interpretativa, ¿qué es lo que dicen? Que al tenor de lo dispuesto, a ver, despacito, al tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución, las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Y aquellas autoridades de elección popular que se postulen por un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñen. Dice, para el caso de los artículos 130 y 100, pero vuelvo a decirlo, las autoridades de elección popular, dice la Corte, podrán reelegirse por una sola vez consecutiva y no para el mismo cargo. No dice nada sobre renuncia. Y dice, y aquellas autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente. Aquí en este caso, hay asambleístas que se están postulando para un mismo cargo de asambleísta. Y Noboa se está postulando para un mismo cargo de presidente. Entonces dice, y aquellas autoridades de elección popular que se postulen por un cargo diferente, deberán renunciar al que desempeñen.
¿Quién lo dictó esto? La Corte Constitucional, que en su momento estuvo integrada por todo el correísmo, pues, porque esta sentencia la aprueba Patricio Pazmiño Freire y los 8 votos adicionales, Roberto Brunisley Mayre, Patricio Herrera Betancur, Alfonso Dos Yunes y todos los demás que conformaban la Corte Constitucional. ¿Qué más dice esta sentencia? Para el caso de los artículos 130 y 148, prepáreme ya el 148, de la Constitución, las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral se entenderán que son para completar el resto de los respectivos periodos, sin que pueda entenderse de que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de reelección. Entonces ahí sentaron un precedente muy claro, la Corte Constitucional. Y también habla de que esta Corte, en el numeral 4 de la sentencia, interpreta que aquellas personas que se postulasen como candidatos, ya sea para la Asamblea Nacional o como para el presidente de la República, en los previstos en los numerales anteriores, ahí está la muerte cruzada, el desempeño de la función como autoridad de elección popular lo ejercerán únicamente para completar el resto de los respectivos periodos. Por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de eventual reelección. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que se le dio la interpretación que lo que estamos viviendo en este momento no es un periodo ordinario ni regular, sino es algo solo para completar un periodo. Lo pusieron en el limbo a este periodo. Entonces, poniéndolo en el limbo, ya no aplica el artículo 114 de la Constitución. Ahora viene la siguiente cuestión. El 148 es cuando el presidente disuelve la Asamblea Nacional cuando este juicio se hubiera arrogado funciones que no lo competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Es lo que hizo Lazo. Por lo tanto, en aplicación del artículo 148, es que la Corte Constitucional en el 2007 se pronuncia, porque las normas de la Constitución vienen redactadas desde el 2008. Pero viene la pregunta del millón, ya le puede quitar. Entonces, ahí lo tiene usted, lo que estaba viendo. Entonces, esa es la sentencia. Ya, entonces. Pero más allá de eso, mi querido Jairo, viene la pregunta. Y Rafael Correa se pidió licencia cuando se candidatizó a la presidencia en los periodos que él se candidatizó, 2009, 2013, pidió licencia. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿pidió licencia o no pidió licencia? Él se quedó tranquilito y siguió nomás haciendo campaña. Entonces, esta vaina, el Ecuador está podrido. A ver, mi criterio personal, no constitucional, porque tiene sus bemoles el tema. Solamente a través del razonamiento jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué se debe pedir licencia? Más allá de lo que diga la Constitución y más allá de lo que diga una sentencia de la Corte Constitucional. Más allá de eso, más allá de lo que diga el artículo 93 del Código de la Democracia. Porque el que esté en el cargo está utilizando recursos públicos y está favoreciéndose de muchas cosas que dé el cargo público para de alguna manera aventajar a los demás candidatos. Entonces, de sanidad que un candidato que provenga de un periodo regular o no regular, o sea, de una muerte cruzada o no de una muerte cruzada su elección, sencillamente lo lógico es que se hagan a un costado, para que simulen por lo menos que no hay favoritismo a sí mismo, utilizando el poder del Estado. Pero viene el manoseo de la Constitución, de las sentencias, de la cosa, lo de aquí, lo de más acá, lo que dijo Pita, que tiene que de todas maneras renunciar, y ahora ya se declaró loco, está loco, o sea, de que se declaró desquiciado mental, que ellos no pueden pronunciarse sino solamente sobre infracciones electorales, y que hay que esperar y que no sé qué y no sé cuánto. Nadie quiere tocar nada, porque todo el mundo no quiere tocar el poder político. Entonces, pero además se van quedando vacíos jurídicos en el Ecuador enormes, pero también porque se van sentando precedentes con esto. Entonces siempre hay que estudiar
en un problema cuando se generó, no el efecto último, donde se generó la inobservancia de la norma constitucional con Correa, cuando él no pidió licencia. Pues ahí se generó. Entonces de ahí para adelante, como decía alguna vez Jesús, que lance la primera piedra el que esté libre de culpa. La consejera Elena Nájera pedía al CNE que justamente un pronunciamiento al CNE sobre este tema, sobre el pedir licencia en tiempos de campaña, y decía que si se reformó el artículo 93 del Código de la Democracia en el 2020 fue justamente para evitar de que quien ejerce cualquier cargo de elección popular y obtenga la reelección no utilice desde el poder recursos públicos para hacer campaña electoral y entre la contienda en igual condiciones con el resto de candidatos, pero entonces no, eso no es así. Entonces, sí, pero hay la sentencia de la Corte Constitucional de fecha 2000. Entonces ya en este país ya se manoseó el tema, ya en este momento está manoseado el tema, y manoseado el tema, entonces será lo que diga el poder. Ya vio lo que hizo con la ley Novoa, consideró de que debían haber 2 debates y la mandó a publicar, porque le dio la gana. Se asaltó la embajada de México en el Ecuador, porque él cree que el Ecuador está más allá de la soberanía y la jurisdicción de los demás estados. O sea, vivimos momentos que realmente son duros, pero este es el Ecuador. Entonces, cuando la gente podía decir perfectamente, bajo el razonamiento incluso de la sentencia de la Corte Constitucional, si bien están optando por otro cargo de elección popular, como el caso de Cronfle, por ejemplo, ¿por qué tuvo que renunciar a la Asamblea para candidatarse a presidente? Porque si fijaban las reglas claras y decían, nadie pide licencia o todos piden licencia. Ya, pues en el Ecuador no podemos jugar con diferentes reglas. Con una regla en el fútbol se dice, se va a penalizar el offside, y en otra dice, no va a haber offside. Ya, háganlo crecer a gana, es el Ecuador. Lo lógico es que todos los candidatos que se postulen, que puedan manipular el electorado a través del ejercicio del cargo público, renuncien. Voy a poner un ejemplo sencillo. Y no debe ser esto que es estúpido, de que en el último mes se aparten de la función. No, pues por unos 3 o 4 o 5 meses. Le voy a poner un ejemplo. El presidente, mediante el decreto 474, declara que va a haber un feriado los días 2 y 3 de enero, haciendo un puente desde el 1 de enero, 2, 3 de enero, 4 y 5. Entonces uno dice, bueno, se les ocurrió de que hay un periodo disque para que la gente haga turismo, pero los días 2 y 3 deberían ser recuperables, porque nadie tiene por qué pagar algo por no haber recibido un trabajo. Pero como Novoa está en campaña, ese es un acto de campaña así, de frente. Y que la gente, claro, lo que estoy diciendo hasta puede caer mal. Doctor Tandazo, ¿usted quiere que estemos trabajando toda la vida? Que nos queden? No, pues, tienen que respetar las cosas. Yo estoy de acuerdo si alguien dice que hasta a mí me ha gustado en un determinado momento, oye, hagamos un puentecito para tener 4 días, para tener algo así, poder hacer algo. Pero ok, si un día me lo regalaron, lo compenso, pues, porque alguien me está pagando, sea el Estado, sea un gobierno autónomo, sea algún jefe que tengo yo, un patrono, me está pagando. Pero se mandó el decreto 474 que no es recuperable. Es un acto de campaña electoral. Entonces, no solamente es el tema de la licencia, no la licencia, todo lo que se hace desde el Ejecutivo, desde los determinados cargos. Entonces, el Ecuador está realmente descompuesto. Esto amerita una ingeniería muy profunda, una reingeniería para volverlo a armarlo al país. Esto no está bien armado. ¡Llegaron las cocinas! Más de 80,000 cocinas embodegadas. A usted y a nuestro presidente, mil gracias y que Dios los bendiga. Con la asambleísta y el presidente Ángel Novoa. El día de hoy vamos a entregar las cocinas a la ciudadanía de la Concordia, una
Algunas cocinas estaban embodegadas y hoy, con la voluntad política del señor presidente, va a ser entregada a cada uno de ustedes, gestionadas por la asambleísta Yadira Varias. Gestionadas por la asambleísta Yadira. Pero además, pero se puede imaginar que esas cocinas no tienen valor. No tienen valor, tienen un valor, pues. Un valor que le costó al Estado tenerlas, comprarlas. Entonces, por decisión del presidente Noboa, ¿qué quiere decir? Pongámosle en cristiano. Voten por Noboa y voten por mí. Eso quiere decir. Y esa gente que está allí se va feliz. Hoy noche deben estar cocinando, o el día que recibieron, cocinando esas cocinas y diciendo, no, yo tengo que votar por este hombre, si nos dio cocina. Pero cocina que no le costó del bolsillo ni a Noboa ni a esta asambleísta. Pero viene la pregunta, ¿y la Contraloría? ¿Dónde está la Contraloría? ¿O es que el que esté en una función pública puede hacer y deshacerse? Hay un reglamento que se llama Reglamento de Bienes del Sector Público. ¿Acaso que usted puede disponer de una pluma del sector público? Pero ya obtuvo de alguna bodega le autorizaron sacar las cocinas y ahí está entregando. Y estamos en el Ecuador donde todo se pisotea. Si en caso de que el presidente no pide licencia o no gana la elección, ¿qué se tiene que presentar? ¿Una demanda de inconstitucionalidad tal vez por eso? ¿Quién tiene que resolver eso? ¿La Corte Constitucional mismo no se arriesga tal vez a mediano plazo? La Corte Constitucional jamás va a fallar en contra de Noboa, porque Noboa es parte de la estructura de los jefes de la Corte Constitucional, entonces no va a fallar en contra de él. Y además, si la Corte Constitucional le da la gana de pronunciarse, se pronunciará cuando ya Noboa no sea presidente. Hay sentencias que la Corte Constitucional ha sacado después de 10 años. Es el Ecuador, mi amigo. Es el Ecuador. Todo está represado. Y todo sigue mirando para cualquier lado, pero menos a lo vigente, lo actuante, lo que está pasando en el Ecuador.